Lucía, te Estamos viendo si escuchamos. nos falta un integrante. Claro, Sí, falta Seba. Bien. No sé, ¿y eso? No sé cómo estamos de tiempo. Si podemos mandarle un mensajito, esperar un segundo para mandarle un mensajito. ¿Querés que ver, empiece para- él? A ver, voy a entrar y le voy a mandar un mensaje. ahí mando mensaje. A ver. No. Ahí le mandé. ¿Quién es el que falta? Seba, el chico. Ah, Sebastián, sí. O sea, me parece raro porque. Sí, era yo, ¿no? No, no está. Por lo menos en el chat no. No, no sé si llamarlo, pasa que no. Yo lo estoy llamando ahí, un segundo. Ah, dale. Algo le debe haber pasado. Sí, me parece raro porque hasta ayer en la noche estuvimos hablando. Claro. Tenía que arrancar Sebastián. No, empiezo yo y sigue Mariano. Bueno, yo les sugiero que arranquen y en todo caso después si se suma Sebastián lo Vamos a- agregamos y si no, Dale. seguimos sin Sebastián. Dale. ¿Mm? Bueno, vuelvo a empezar. Vamos a estar presentando a Emils Durkheim y a Ciudad de Dios con la teoría, sus conceptos y sus características y bueno, y su relación. Voy a estar presentando, bueno, con mis compañeros Victoria, Paula, Mariano y Seba. Y nada, vamos a comenzar primero por el autor. No voy a adentrar mucho. Ahí apareció Seba. Bueno, no voy a adentrar mucho en el autor, sino que voy a dar ciertas cosas importantes de él. Bueno, primero, él fue un sociólogo, antropólogo y filósofo francés, el cual consideró a la sociología como una disciplina académica y junto a Weber, Marx y él son considerados los padres de la sociología. Él nace en 1858 y fallece en 1917. Al principio de sus estudios rompe con la tradición rabina de su familia. Al romper con esta tradición, comienza a estudiar una carrera laica. Así es como en 1882 se convierte en un licenciado en filosofía y en ese mismo tiempo se empieza a sentir más atraído, le llamaba la atención lo que serían las ciencias sociales, con autores como Augusto Comte, y nada, ahí se dirige hasta Alemania y estudia sobre el método de la sociología experimental. Más tarde vuelve en 1887 a Francia y comienza a dar clases en la Universidad de Burdeos. Allí, en el año 1895, inaugura el primer departamento de sociología y al año siguiente da por primera vez una de sus revistas, que era también para esta misma ciencia. Entre los hechos más importantes se encuentran sus obras, que yo las representé con las imágenes, que son las formas elementales de la vida religiosa, la división del trabajo social, las reglas del método sociológico y el suicidio. Bueno, ahí se encuentran las imágenes de las tapas y una imagen de él. Igual ahora mis compañeros van a estar exponiendo sobre estas obras. Y nada, quería adentrar un poco más
en lo que era él. A él, cuando comienza con todo esto, como dije, se siente atraído por este autor, Augusto Comte, y lo perfecciona, y perfecciona el positivismo, siendo así que promueve el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones, y la meta de estas era descubrir el hecho social estructural. No nos olvidemos que Durkheim era un fundamentalista estructuralista. Esto quiere decir que toma a las sociedades como una estructura compleja, y que además esto le sirvió en el campo de la antropología y la sociología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser totalmente holísticas. Holísticas proviene del griego, que significa todo, y dice que al momento de estudiar los fenómenos y hechos sociales debían estudiarse en su totalidad, y no un fenómeno en el accionar individual. Además, a lo largo de sus obras se puede ver que hay una parte religiosa, pero solamente en conceptos acá, como la solidaridad. O sea, toma conceptos de esta. Bueno, y ahora va a continuar mi compañero Mariano con la película, así que nada, le doy la palabra a él. Bueno, buen día a todos, todas, todes. Voy a hacer una breve introducción a algunas cuestiones generales de la película, Ciudad de Dios, para que bueno, luego el resto de los integrantes del grupo puedan profundizar en algunas categorías conceptuales en torno al autor y la vinculación. Bueno, acá como pueden ver, hicimos una breve reseña de una ficha técnica, ¿no?, de la película, o sea, director Fernando Meireles, el año de estreno. Algo importante es que si bien es una ficción, ¿no?, sí está basada en hechos reales, o sea, los personajes son reales, y algunas de las cuestiones que narra están basadas en eso. Los personajes principales de la película son Buscapié y C. Pequeño. Hay otros más que tienen una cierta, o que podemos pensar el nivel de protagonismo que tienen, pero a mí me parecía nos parecía que eran los más importantes, porque son un poco los que contrastan, ¿no?, la realidad que plantea la película, que se centra, bueno, en la historia, de cómo es una historia de vida, o de varias vidas en la favela Ciudad de Dios, ¿no? Estaría bueno en este momento poder contextualizar, ¿no?, que el momento de la película, ¿no?, que transcurre en Brasil en la década del 60 y el 80, bueno, como ya mencionamos, en la favela Ciudad de Dios. La favela es un barrio popular, ¿no?, como puede ser conocido acá, una villa, con características particulares de la sociedad brasileña. Muy importante caracterizar que el momento histórico del Brasil, en el momento en que se desarrolla la película, ¿no?, con una fuerte dictadura militar, que duró muchos años. Ahí como podemos ver en la filmina, ponemos el dato histórico del 64 al 85, que es donde finaliza, y donde finaliza formalmente, ¿no?, digamos, porque las medidas, digamos, Brasil pudo superar toda la enorme desigualdad social y las políticas más tendientes al neoliberalismo, ¿no?, que supuso esa larga dictadura. Recién en el 2000, a fines del 2002, con la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, ¿no?, de Lula, hasta ese momento, bueno, después, entre la dictadura y finalizada la dictadura, no hubo cambios grandes en lo que es la sociedad brasileña, sino que bueno, se mantenía la enorme condición de desigualdad social que bueno, que la película me parece que es un claro reflejo, ¿no? El contraste que existe entre la opulencia, ¿no?, como
la postal, en una parte un personaje de la película lo dice, ¿no? Buscapié justamente lo menciona, dice, Ciudad de Dios es la contracara, está alejada, ¿no? de lo que es la típica postal de Río de Janeiro, ¿no? Con sus playas, con sus hoteles, y está bien lejos, justamente porque es para que no se vea, ¿no? Toda esa cuestión. Y que bueno, Ciudad de Dios, como también se menciona en la película, fue un barrio, ¿no? Una favela creada para alojar a gente bueno, que perdió sus viviendas en inundaciones, en incendios. Eso lo relata muy bien la película, los primeros 30 o 40 minutos. Es muy interesante poder recalar en eso. Y aprovecho este Mariano, momento también. perdón que voy a interrumpir, ¿eh? Sí. Como muy bien decís y muy bien ilustra la foto, Ciudad de Dios comienza a ser un barrio de viviendas sociales, viviendas creadas por el Estado, para albergar en la década del 60 ya a las primeras corrientes migratorias internas de Brasil que llegan del nordeste, ¿no? En el nordeste brasileño, para esa misma época, migra la familia de Lula, que después sería presidente desde el nordeste. ¿Por qué? Porque el nordeste brasileño se ve sometido a un proceso de sequías muy reiteradas, un cambio climático, desertificación de las zonas agrícolas, con lo cual se dispara además una crisis muy grande, pronunciada por la desigualdad social. Muchas familias migran o por las sequías o por las alternancias de sequías e inundaciones, y se instalan sobre todo en la periferia de Río de Janeiro y en la periferia de San Pablo. Pero claro, con el correr del tiempo, alrededor de este barrio de casas sociales, se va armando la villa, ¿no? Va llegando mucha gente. Esto sucede en todas las grandes ciudades de América Latina, en la década del 60, del 70, del 80, procesos migratorios internos muy fuertes, condiciones de marginalidad, altos índices de desempleo, de informalidad, van generando las condiciones y los caldos de cultivo para que se vayan generando las favelas, las villas miserias en Argentina, lo que llaman los pueblos jóvenes en Perú, lo que es, por ejemplo, todo lo que es la ciudad del Alto, que rodea La Paz en Bolivia. Lo mismo pasa en ciudades como Lima, como Bogotá. Es algo propio de las sociedades latinoamericanas, que en cada lugar adquiere sus propias características. Total, total. No, y bueno, aprovecho por ahí para hablar que usted introduce esta cuestión, para recomendar dos películas que no tienen mucho que ver con Ciudad de Dios, pero que sí tienen que ver con esta cuestión que estamos relatando. Una es La Tierra Quema, del año 1964, del director argentino, compañero Raimundo Gleiser, desaparecido, ¿no? por la dictadura, una película que retrata justamente las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, ¿no? del caucho, si mal no recuerdo, del nordeste brasileño, muy buena. Y la segunda película, más actual y seguramente más accesible en Netflix, Al filo de la democracia, que bueno, un poco sintetiza la historia brasileña del último tiempo y bueno, cómo
ciertos mecanismos de poder, ciertos resortes de poder siguen inalterables, ¿no? Y que, bueno, mostrando algunas grandes potencialidades, pero también algunas cuestiones a profundizar, ¿no? Del modelo brasileño, el modelo neodesarrollista brasileño, ¿no? de los últimos 15 años, por ahí. Bueno, esas dos películas como para tener en cuenta. Y también está la segunda parte, ¿no? De Ciudad de Dios. Ayer hablábamos con las chicas y con Seba, que bueno, relata Ciudad de Dios 10 años después también se encuentra en Netflix. Bueno, y por último, ya para introducirnos en lo que hace al mundo de Durkheim y la sociología, bueno, acá unas imágenes de la película y una frase que también menciona, o sea, dice el personaje que es Capé, en comenzar la película, ¿no? Es que, bueno, lucha y no sobrevivirás, corre y no escaparás, lo formula más o menos así, ¿no? Con alguno que otra, pero que básicamente, bueno, y en nuestra opinión, sintetiza un poco lo que es la vida de la favela, ¿no? Lo complicado y lo casi imposible que es para un habitante de la favela poder salir, ¿no? de esas condiciones, poder superar las condiciones en las que nace, ¿no? De marginalidad, o sea, muchas veces uno puede pensar, ¿no? que una persona que nace en esas condiciones está medio condenada, ¿no? Y que es muy difícil poder revertir, ¿no? las condiciones que genera el entorno, justamente sin un cambio más estructural en toda la sociedad, ¿no? En las instituciones. Pero bueno, es muy interesante también, bueno, nuevamente, para cerrar, el contraste que se genera entre ambos personajes también, ¿no? Cómo enfrenta cada uno, ¿no? Algo que es, uno se sensibiliza mucho cuando lo ve, que es como cada uno genera su propia personalidad y su propia personalidad ante la situación de violencia, ¿no? Ante la violencia, cómo van adquiriendo diferentes... Pero que bueno, algo que tienen en común es eso, que es muy difícil también las herramientas que tienen como para poder salir. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Seba, que ya para introducirnos más de lleno en el mundo Durkheim. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Les voy a comentar un poco sobre el hecho social, esta categoría, este concepto de Durkheim, y con ese vamos a analizar dos momentos de la película, como muestra acá la filmina. Bueno, en principio decir que hecho social, según lo caracteriza Durkheim, para poder estudiarlo es una cosa, ¿no? O sea, para Durkheim el hecho social es algo que está separado del individuo, del sujeto, pero la clara introducción no es que dice que que tuvo como debates con intelectuales en su momento, porque lo caracterizaba como una cosa, como si fuera un mueble, como si fuese bueno, no, en realidad lo caracteriza como una cosa justamente como parte también de su corriente del positivismo, para poder analizarlo, y también, bueno, lo dota de diferentes características. En principio, el hecho social tiene la característica de que se le impone al sujeto, o sea que es independiente de él. Tiene también, ¿cómo se dice? Perdón, se diferencia del orgánico, o sea, no es comer y beber, ¿no? Es por eso justamente su carácter social, y también tiene la característica de la coacción, de la coerción, ¿no? Cuando uno quizás no quiere cumplirlo, digamos, o tiene una tendencia a transgredirlo, existe determinado castigo, que puede ser en material o también social, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el alejamiento del grupo, o justamente esa coerción que no se siente, digamos que existe, ¿no? Pero que no se siente, y cuando uno quiere alejarse,
ahí es donde empieza a sentirse, o la quiere transgredir, ahí es donde empieza a hacerse carne esa coerción. Bueno, yo elegí dos imágenes de la película. La primera es la del trío Ternura, que tiene que ver, es en el minuto 5:15 de la película, en donde se ve, bueno, este grupo de chicos y adolescentes que son parte de esta favela de Ciudad de Dios, que se dedican al delito, digamos, no se dedican a robar. Ahora, en esta parte de la película se muestra justamente cómo otro de los personajes principales, este Buscapé, se plantea, ¿no?, este hecho de decir, bueno, yo no tuve el valor de seguir el camino de mi hermano. O sea, ¿eso qué implica? Él no tuvo el valor de seguir el camino del delito, ¿no? ¿Y qué implica esto, según Durkheim? En principio que lo que en la favela es normal, ¿no?, es que los adolescentes, la juventud, la gente que vive en el barrio, siga ese camino del delito, ¿no? Justamente para Durkheim eso sería la normalidad, ¿no? O sea, analizándolo desde esta idea de normal y patológico, ese hecho sería normal, ¿no?, que los adolescentes sigan el camino del delito. Ahora, este personaje decide transgredir eso, ¿no? Y justamente esa coacción, ese castigo, vamos a decir, más subjetivo, es el de decir, bueno, justamente, yo no tuve el valor de continuar por ese camino. Eso por un lado, ¿no?, como un hecho social que me muestra justamente cómo no seguir determinado camino que está, como decía mi compañero Mariano, está como más predestinado, entre comillas, que es lo que debería ser. Bueno, cuando uno no lo sigue, está ese castigo que es inclusive moral, diría. Eso lo agrego yo. Y después, la otra escena, esta que ven acá, del muchacho con la camisa, lo caracterizaba como la transgresión del hecho social, ¿no? Ese personaje se llama Bene, es el compañero de C. Pequeño, que es el distribuidor de droga de la favela, que se alza con el poder después de una disputa. Bene lo que hace es cambiar, digamos, su forma de vestir, algo muy sencillo, pero que justamente como hecho social, ¿no?, el hecho de vestirte, el hecho de cómo vos te relacionás con tu entorno, al cambiar, ¿no?, al elegir este cambio, digamos, con una camisa, con teñirse el pelo, el pantalón corto, diferente, ¿no?, el transgredir el hecho social de la pertenencia, ¿no?, es castigado, ¿no? Él entra en la escena que es en el minuto, perdón, yo lo tengo anotado por acá, en el minuto, a la hora 30 minutos, él entra en la escena y los compañeros de armas del delito, se ríen, ¿no? Cuando él llega y está vestido de esta manera, se ríen. Bueno, justamente ahí lo que nos muestra es que la transgresión del hecho social, el hecho de querer no cumplir con ese hecho social que tiene que ver con la ropa, hace que el personaje tenga un castigo colectivo, ¿no? O sea, que se sienta el hecho de querer transgredir algún ese tipo de hecho sanción social. hay, siempre no es una sanción Claro. por ahí violenta, o es una violencia Claro. simbólica, o ni siquiera eso, es una cargada, es una, pero siempre aquel que se aparta de lo que es la norma, siempre recibe algún tipo de sanción, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, justamente esas sanciones, que no necesariamente es que lo maten, sí implica justamente eso, esa burla, ese alejamiento, y es lo que el personaje siente en ese momento, ¿no? Cuando entra y está, nada, con otra ropa que claramente no es lo que se esperaría de él, digamos. En ese sentido, lo pensaba también con con las categorías de lo normal y lo patológico, y bueno,
claramente lo normal en ese sentido hubiese sido que él se siguiese vistiendo de la manera que se vestía, que siguiese siendo lo que es él, digamos, ¿no? Para el resto de su colectivo. Y en este sentido esto sería algo patológico, ¿no? Porque él en realidad está por fuera de lo que se está esperando de él, digamos, ¿no? O sea, sería algo que lo superaría. Y Bueno, después termina siendo incorporado, digamos, ¿no? Incluso después hay quienes tratan de imitar cómo se viste porque claro. es lo que suele suceder con el hecho social de la moda, ¿no? Siempre el primero que inicia una tendencia es un excéntrico. Claro. Pero siempre después del excéntrico viene otro, hasta que se convierte Aquí se suman todos, sí. en tendencia. Pero el ¿no? primero, el que transgrede, es el que se lleva justamente esta... Y después el sistema termina absorbiendo la transgresión, El cambio. incluyendo los componentes Algo. subversivos de la transgresión y la termina incorporando al sistema. Bueno, eso sería todo y ahora le doy la palabra a mi compañera Paula para que nos siga comentando sobre las categorías de Durkheim. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a desarrollar a continuación el concepto de división del trabajo social de Durkheim. Primero voy a empezar explicando algunos conceptos teóricos y después voy a pasar a desarrollarlos y explicarlos en base a la película. Bueno, la división del trabajo social para Durkheim tiene la función de crear entre dos o más individuos un sentimiento de solidaridad mutua en base a la dependencia del otro para poder satisfacer en conjunto las necesidades. La división del trabajo social tiene consecuencias económicas, pero no son nada en comparación con el efecto moral que tiene. Básicamente el equilibrio de las sociedades se basa en la actuación en conjunto de los individuos para poder producir lo que necesitan. Bueno, como dije, la división del trabajo social tiene justamente un efecto moral, busca generar la cohesión social y para eso genera o produce una armonía, un orden, una cooperación en las mismas sociedades. Bueno, la solidaridad social, la división del trabajo social es la fuente principal de la solidaridad social. Entonces, en base al nivel de desarrollo o de profundización de la misma división, van a existir dos tipos de solidaridades, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica es justamente aquella que hace referencia a sociedades más primitivas, donde la división del trabajo social no existe, es nula, y por lo tanto todos los individuos, no hay individualización, no hay especialización, digamos, todos los individuos comparten las mismas ideas, las mismas creencias, los mismos elementos que constituyen lo que se denomina como la conciencia colectiva, y a su vez, algo característico de estas sociedades es que tienen formas de accionar bastante pasionales, bastante violentas, se manejan como hordas, como lo describía Durkheim. Y la solidaridad orgánica, por su parte, es aquella que hace referencia a estas sociedades donde hay una división del trabajo social más desarrollada, donde hay una diferenciación, una especialización, tanto en las tareas como en los individuos que las realizan, y esto genera a la vez individuos que accionan de forma autónoma y que tienen sus propias creencias y sus propias ideologías, y por lo tanto se genera una diversidad, no hay una conciencia común para todos, sino que en una misma sociedad coexisten distintos subgrupos especializados que, bueno, cada uno tiene sus propias formas de accionar. La solidaridad social se va a volcar en la sociedad por medio del derecho. Van a existir, o va a definir Durkheim, el derecho represivo y el derecho restitutivo. El derecho represivo, por una parte, está ligado a la solidaridad mecánica. Justamente su objetivo es satisfacer esta conciencia común, castigando de forma pasional
aquellos que se salieron de esta conciencia colectiva, con el objetivo de volver de acabar con eso que se salió de lo normal, digamos. Como hay una conciencia colectiva, todos van a pensar que aquello que se hizo está mal, porque todos van a compartir las mismas formas de pensar y de accionar. Por el contrario, el derecho restitutivo lo que va a tener que hacer es, no va a tener como objetivo castigar, o mantener la cohesión social, sino que todas las cosas que fueron alteradas vuelvan a su estado normal. Para eso lo que va a hacer es identificar esta alteración o esta infección, como diría Durkheim, y designar a un grupo especializado que se va a encargar de sancionar estas acciones, pero de una manera más razonable y no actuando conforme a sus pasiones, digamos. Bueno, en Ciudad de Dios podemos ver, yo acá elegí dos imágenes que me parecieron muy representativas de esto. Hay una división del trabajo social en Ciudad de Dios, es decir, hay instituciones bien definidas, está la iglesia, están las escuelas, está el que decide tener un almacén, el dueño de la panadería, los que se encargan de ir a pescar, como el padre de Buscapé, del personaje principal. Es decir, hay una división del trabajo social. Inclusive, esto lo podemos ver en varias escenas, por ejemplo, cuando la hermana de Buscapé es descubierto, digamos, que el padre descubre que él sale a robar, lo obliga a trabajar con él, justamente porque tienen como cierta estructura en la cual se manejan, es decir, saben que los más chicos tienen que ir a la escuela para poder educarse y salir en algún momento, poder salir de esa ciudad de Dios. Los más grandes, una vez que terminan la escuela, o tienen que salir a trabajar, ya sea con los padres, en otro lugar. Hay una división, inclusive con el grupo charlábamos que en los mismos grupos de digamos, los que venden droga, los narcotraficantes, hay una misma estructura. En una escena de la película justamente lo explican, dicen que los niños cuando empiezan ahí, primero actúan, digamos, como camellos, dicen ahí, son los que llevan y entregan la droga, y a medida que van creciendo van ocupando distintos puestos, digamos, en los que se especializan hasta llegar, si tienen habilidades, como dicen ahí, a ser la mano derecha del patrón, perdón. Bueno, con respecto a la solidaridad, nosotros pensamos que hay como que conviven las dos solidaridades en esta Ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la banda de C pequeño podemos decir que opera una solidaridad mecánica pura, es decir, se manejan como hordas. Esto lo podemos ver en dos ejemplos claros, que es lo que yo mostré acá, que es en la muerte de C pequeño, que en lugar de llevárselo a la policía como se suponía que iba a pasar, la soborna a la policía, y los que terminan matándolo a él son justamente esta banda de nenes armados que en algún momento fueron parte del mismo grupo de él. Y en la otra escena también podemos ver cómo cuando roban, un grupo de nenes roban un almacén, el dueño del almacén, en lugar de recurrir a alguna institución o alguna ayuda, le cuenta a justamente la banda de ese pequeño, que lo que hace es ir y matar a uno de los nenes y al otro dispararle en el pie para amenazarlo, y que sepan que no tienen que volver a hacer eso. O sea, ahí opera completamente una solidaridad mecánica donde... Dos escenas clave de la película, las que acaba de mostrar Lucía. Paula. Es Paula, yo soy Lucía. Paula. Paula, perdón. Son dos escenas clave y dos escenas muy fuertes. Muy fuertes. Son escenas fuertísimas. De lo más fuertes que yo he visto en
en el cine que no es cine de ciencia ficción, digamos, ¿no? Que pretende tener... son escenas además muy realistas, muy crudas y muy significativas. Me parece muy atinada la comparación o de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, ¿no? Que le cabe a estas escenas. Exacto, es justamente de lo que habla el derecho represivo, esto de la reacción pasional también, de que no actúan en base a la razón, digamos, es lo que ellos en ese momento quieren hacer. Digamos, bueno, la solución que ellos encuentran es matar a los nenes para dar una lección a los demás. Entonces, ahí opera justamente la solidaridad mecánica. Yo Y no con sé respecto a si Paula o alguno del equipo tomaron o trabajaron, hay una escena en la que la policía ingresa a buscarlos, creo que ingresa a buscarlos a la favela y ellos se escapan al monte, a la selva, los tres, y se Los suben a puedes un buscar. árbol. El principio, claro, ese es el principio. Sí, El del trío ternura. Ternura, tal Claro. cual. Esa escena que eran, espérate, no me acuerdo exactamente los nombres de los tres. Ya me voy a acordar. Aleira, Mareco y, Areco, y el otro que se va a la iglesia. Abandona todo y se va a la exactamente. iglesia. Donde dicen, bueno, se pegan el cagazo de sus vidas. Eh, Acá está. Repito la escena, ¿no? Mientras Cabeleira, que está lastimado en un pie, busca refugio en el poblado, están perseguidos por la policía, Alicate y Mardeco han huido a la selva perseguidos por la policía. Los dos están hace horas trepados a un árbol en el medio de la noche. Alicate dice, he tenido una visión, Mardeco. Y Mardeco le dice, ¿estuviste fumando o qué? Y Alicate le dice, vos has trabajado, ¿no? Mardeco le dice, sí. Mardeco había trabajado con el padre, que era pescador, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo es trabajar? ¿De qué habla la gente? Y yo trabajé con mi padre, ya sabes cómo son los padres, dicen boludeces. Alicate dice, ¿sabes, Mardeco? Voy a dejar esto, no quiero morir. Esta vida criminal no es para mí. Se baja del árbol y se dirige al caserío. Mardeco le dice, espera, la policía sigue por ahí. Así que se jodan, yo voy a volver a la iglesia. Dice, yo voy a volver a la iglesia. Me parece significativa esta escena en función de esto que nos está mostrando la compañera, porque la solidaridad orgánica supone la presencia de instituciones. Lo que pasa es que, es cierto, en la favela hay pocas instituciones. Y esas instituciones, entre esas instituciones está la iglesia, ¿eh? En menor medida la escuela y en menor medida la policía, que prácticamente no entra a la favela o entra cuando entra como una fuerza exterior eh, lo que da cuenta de una solidaridad orgánica bastante precaria en sociedades como las favelas, ¿no? Y en segundo Profe, lugar, perdón, hay sí, una chica esperando. yo acabo de darle entrada a los que estaban esperando. Sí, ya le di entrada. Este,
Pero en la favela no hay empresas, no hay cadenas de supermercados, no hay negocios, hay kiosquitos, hay algún almacén, hay algún... el gran negocio es el narcotráfico. Este, como bien dice la compañera, alguna ley dentro de la favela tenía que imponerse. En la favela hay una ley que no se transgrede, que es dentro de la favela no se roba. Por eso esa escena tan cruda, ¿no? El castigo tiene que ser ejemplar, tiene que ser terrible el castigo para que no vuelva a repetirse, ¿no? Lo mismo que obviamente, como muy bien señalan, la muerte de ese pequeño. Pero, quiero decir, hay un atisbo de solidaridad orgánica, incluso hay un atisbo de cierta división del trabajo, incluso dentro de las bandas de narcotraficantes, ¿no? Están los que hacen de seguridad, están los que transportan la droga, está el contador, el que cuenta la guita, hay una suerte de racionalización de los procesos administrativos en un negocio que va tomando cierta importancia. Pero lo que sigue primando es la solidaridad mecánica, ¿no? Y fíjense lo siguiente. Las instituciones, la presencia de las instituciones. La escuela es un lugar, obviamente, como una puerta de salida de la villa, ¿no? La escuela abre oportunidades. La iglesia es otra, es un lugar de contención, sobre todo en las iglesias evangélicas que están muy presentes ahí en Brasil, en la villa. Y la policía. No hay lugar para trabajar. El hecho de que Marreco haya trabajado con el padre es un hecho muy excepcional. De hecho, el otro ni se imagina cómo es trabajar, cómo es tener un trabajo. No está en el orden de lo posible, de lo alcanzable. Ya no forma parte del universo cognitivo. La vez pasada, cuando desalojan el predio de Guernica, la policía, a palazos, a gases, a una de las familias desalojadas agarran a un chico, un preadolescente, y el periodista le pregunta qué quería ser cuando fuera grande. Los acababa de echar la policía a palazos. Y el nene dice, quiero ser policía. Quiero ser policía. En general, para los sectores marginados, perseguidos, desplazados de nuestra sociedad, la única alternativa de tener un trabajo es hacerse policía. Y además es una posición que impone cierto respeto. Esto, digamos, como paradoja, ¿no? Pero me parece que están muy bien seleccionadas las dos escenas y muy bien articuladas conceptualmente, identificando los dos tipos de solidaridad también dentro de la favela, Paula. Nosotros, lo que decíamos con los chicos, que hay muchas cosas que son muy debatibles. Ayer hablábamos, o sea, depende de la concepción de cada uno. Y también, por ejemplo, dando el ejemplo que das vos, los chicos cada vez eran más chicos y cada vez querían ascender como más rápido. O sea, el deseo o sea, no esperaban
robar, todo, sino que directamente quieren llegar como al poder todavía más rápido y su única aspiración es eso, el delito todavía. O sea, que cada vez iba avanzando la situación a ser cada vez peor. Era que hablábamos con los chicos. Tal cual. Claro. Aparte, inclusive eso que decía de la estructura en los grupos de narcotraficantes, inclusive cómo opera la especialización ahí, porque justamente dice en un momento, mientras más habilidades tengan los niños en determinadas actividades, en determinadas tareas que se le van a dar, más rápido justamente van a ir ascendiendo, pueden llegar a puestos más importantes, o sea, cómo tiene también lugar ahí todo lo que es la especialización en determinadas tareas que tienen. Claro, sí. Hay una parte... Igual no deja de ser una especialización escasa, ¿no? Una especialización elemental. Los chicos son los que hacen de vigilantes, avisan cuando entra la policía a la favela, son los que hacen de campana, digamos, o los que mandan, o los que entregan los pedidos, o los que hacen de informantes, pero quiero decir, en la favela no hay una fuerte presencia del Estado. El Estado está ausente. El Estado está ausente, ni siquiera hay escuela dentro de la favela. Los chicos para ir a la escuela tienen que ir afuera, los que van a la escuela. La policía como institución estatal entra a la favela para reprimir, digamos, entra y se va, o en todo caso para compartir el negocio en el peor de los casos. Lo paradójico de esta película, lo paradigmático de esta película es esto. Incluso hay una calle que es la que separa la ciudad de la favela, que es esa escena que mostraron al principio cuando Buscapé sale corriendo, cuando están persiguiendo a la gallina, y Buscapé queda en el medio de la... Esa escena se da en el límite de la favela, entre el límite entre la favela y la ciudad. Y es un límite muy claro, muy preciso, entre el lugar donde está presente el Estado, donde hay obra pública, donde hay salud pública, donde hay educación, del otro lugar donde no existe eso, ¿no? Un lugar donde, como decíamos la clase pasada, y por ahí me estoy adelantando, existe un medio social interno fuerte, complejo, diverso, con una alta densidad dinámica y una alta densidad orgánica, como decía Durkheim. Esa es la escena. Ven que de este lado, del lado derecho de esta imagen, la que está en la derecha, empieza la favela, la pendiente. Y del otro lado ya hay edificios, ahí está urbanizado, ¿no? Ese es el límite preciso de la favela, ¿no? Es el límite donde alcanza la soberanía, digamos, de las bandas. Así que bueno, vamos a ver si me hablan del medio social interno. Sí, yo por último, para terminar, que bueno, esto de la solidaridad orgánica que habíamos dicho, también nosotros llegamos a la conclusión de que era como más un esbozo, y señalamos, yo señalé 3 ejemplos así cortitos, que igual es medio paradójico también esto, pero hay una escena que es cuando el trío Ternura va y roba en el motel, que sí. Bueno, que después mata a ser pequeño, digamos, en ese momento mata a todas las personas que estaban ahí. La mujer que estaba en el motel lo que hace es llamar y dar aviso justamente a la policía. O sea, ahí hay una muestra de cómo determinada gente recurre a las instituciones, aunque después también la policía no acciona en base a lo que vería, porque después cuando tiene que ir a buscar a los
digamos, al trío en Ciudad de Dios, terminan, inclusive en varias partes de la película, se muestra cómo inclusive matan a gente inocente en pos de encontrar a estos criminales que capaz después cuando los encuentran terminan aceptando un soborno y los dejan ir, como pasó en el caso de ese pequeño. Entonces también está eso de que, bueno, si bien se recurre a las instituciones en sí, por lo menos en esta película, la institución de la policía no actúa conforme a lo que se debería, entonces también es como medio una paradoja en esto, pero bueno, es como un esbozo pequeño. Es lo que pasa, a ver, Durkheim claramente concibe a la sociedad como un orden moral, ¿no? Es decir, un conjunto de normas, de reglas, de instituciones que son los que rigen la vida social de las personas, lo que distinguen lo que está bien de lo que está mal, lo normal de lo patológico. Y Durkheim dice, en sociedades que han perdido esa solidaridad orgánica, en sociedades en las que entra en crisis el sistema de división del trabajo social, ya sea por una guerra, por una crisis económica, por una invasión externa, por alguna catástrofe natural, esa solidaridad orgánica suele tender a resquebrajarse, ¿no? El Estado no llega donde tiene que llegar, la riqueza no se distribuye como se tendría que distribuir, las necesidades no se cubren como se tendrían que cubrir. Existe lo que Durkheim llama anomia, anomia, que uno puede asociarlo con la palabra anemia, pero no tiene mucho que ver, o sí. La anemia produce debilidad, y la anomia también es una debilidad de las normas, ¿no? No hay normas, o las normas, si están, no se aplican, no sirven, no se cumplen. Ahí está el concepto bien, ¿no? Bueno, y les estoy spoileando la presentación, discúlpenme. Y para finalizar, que yo encontré, bueno, con el grupo encontramos como un ejemplo de esta contraposición entre la ciudad y lo que es la favela, del ejemplo de cuando Buscapé sale y empieza a trabajar en el diario, digamos, cómo recibe en sí un poco ayuda, recibe ayuda de lo que serían la gente que trabaja en puestos más altos que él, justamente recibe ayuda de esa institución, y es justamente acá se da la solidaridad orgánica, digamos, ellos se ayudan mutuamente porque dependen uno del otro, es decir, Buscapé va a depender de estas personas para poder cumplir su sueño de llegar a ser fotógrafo, y esta gente justamente se da cuenta de que Buscapé saca buenas fotos que van a beneficiar a su diario, a su empresa, digamos, entonces lo van a ayudar. Entonces ahí se da como esa contraposición entre la solidaridad orgánica que se da en la ciudad y la solidaridad mecánica que se da en la favela. Justamente también Buscapé en ese momento se lo ve muy alterado en la película porque no piensa que lo vayan a ayudar, él está acostumbrado a la vida como se da en la favela, y no a que realmente recibas ayuda de las instituciones para poder vos seguir. Porque además son mundos totalmente diferentes y mundos totalmente separados, ¿no? Río de Janeiro, como buena parte de las grandes capitales de América Latina, a ver, antiguamente en nuestras ciudades, Buenos Aires, por ejemplo, Quilmes, que conocieron lo que se llamó el estado de bienestar hasta la década de los 70, no existía lo que llamaba la segregación social. Lo que había era segmentación social. Las sociedades estaban segmentadas según el nivel socioeconómico, pero más o menos todos vivíamos en el mismo barrio, íbamos a las mismas escuelas, estoy hablando en la generación de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Y las diferencias eran de grado, eran más o menos ricos, más o menos pobres, pero vivían en un espacio social
compartido. La imagen de las favelas, lo mismo que la imagen de las villas, tiene su contracara en la imagen de los country, de los barrios cerrados, de las sociedades ya se organizan y se diferencian no por segmentación, sino por fragmentación. Se empieza a vivir cada vez más en mundos separados, en universos separados. Por eso los periodistas del diario empiezan a interesarse en las fotos se me borró el nombre, de Buscapé, porque ellos no podían entrar a la favela. La favela era un mundo que para ellos no tenían las credenciales necesarias para entrar a la favela. En principio es la negritud, la credencial para entrar a la favela es la negritud. Y ellos eran mayormente blancos, ¿no? Esto da cuenta también de qué es lo que sucede en buena parte de nuestras ciudades, ¿no? Hay enclaves dentro de las ciudades en las que el Estado no entra, el Estado deserta, el Estado se ausenta, y arréglense como puedan, ¿no? Y en Ciudad de Dios se arreglan como puedan, digamos, ¿no? Se arreglan como pueden frente a la ausencia de las instituciones, quedan totalmente excluidos del mundo social. Terminan siendo sociedades que funcionan en dos tiempos, ¿no? En dos tiempos diferentes, en dos lógicas diferentes. Bueno, nada, ahí termina mi parte, así que le cedo la palabra a Vicky, que es la que sigue. Hola, buenos días a todos. Hola, Victoria. Yo voy a introducir un poco lo que es en general la definición de anomia, que es lo que estaban hablando recién, y después me voy a fijar más en la teoría de Durkheim y cómo la introduce en 3 obras que son características donde él habla de esta. Bueno, para empezar, es un estado que surge cuando las reglas sociales se degradan o directamente se eliminaron y ya no son respetadas por los integrantes de esta comunidad, y es un defecto de la sociedad que se ve cuando las instituciones o esquemas no le brindan a algunos individuos las herramientas necesarias para poder lograr sus objetivos en el seno de su comunidad, ¿no? La anomia lo que hace a veces explica estas conductas que no son normales o aceptables, y que se ve mucho en Ciudad de Dios. Por ejemplo, poseen una densidad material muy precaria, no poseen servicios, por lo que hace que se las arreglen para ir buscándose todas estas cosas. Ahí hay una escena que pusimos, que es cuando asaltan el camión del gas, porque, bueno, ellos no tenían gas. A principios de la película se ve que en una de las escenas logran tener luz, pero eran como logros pequeños que iban alcanzando a medida del tiempo, ¿no? No tienen los servicios comunes que poseen la gente que quizás vive en zonas más urbanizadas y no en estas favelas. Bueno, lo habitual es que en las clases bajas que estén sometidas a la presión tengan más oportunidad de alejarse de quizás de las normas sociales que pasa en Ciudad de Dios, que al ser gente humilde buscan el delito como otra conducta, y bueno, genera un problema obviamente para los gobernantes, ya que sus mecanismos de control a veces son insuficientes para controlar la alienación. Y bueno, esto se ve también en la película, en ese enfrentamiento que se da con la policía y la banda de ese pequeño, que al no poder manejar la situación, lo primero que hacen es irse y dejar que la banda de Zanahoria, junto con la banda de ese pequeño, se produzca un tiroteo, pero ellos sin intervenir, ya que sus mecanismos no son tan eficientes, y es como una manera de no poder entrar, por así decir, a las favelas y solo reprimir y irse, ¿no? Bueno, Marian, si podés pasar la...
Bien, bueno, voy a introducir un poco lo que es la anomia en la teoría de Durkheim, en la División Social del Trabajo, que es una de sus obras de 1893. Él explica que con la llegada de la modernidad cobra importancia al individuo y la sociedad moderna aparece marcada por una gran variedad de creencias, de pensamientos, así como la división del proceso productivo, por ende las reglas que antes servían para organizar e interpretar el mundo dejan de cumplir ese rol y se crea como, y para lograr para que la diversidad se establezcan lazos sólidos y fines comunes, se necesita de una reglamentación que logre en sí vincular a todos por medio de los principios generales. Bueno, después, la anomia en esta obra se refiere a la ausencia de un cuerpo de normas que gobiernen las relaciones entre las diversas funciones sociales y la especialización, que son dos características de la modernidad, y dado que la transformación es tan rápida y tan profunda, la sociedad se encuentra atravesada por una crisis transicional donde comienza a haber esta competencia, lucha de clases, el trabajo, el trabajo rutinario, degradante, donde los participantes no tienen claro cuál es su función social y no tienen claro tampoco sus límites, ni saben lo legítimo y lo justo, ¿no? Esto también se ve en la película, donde los nenes, al ser tan chicos, ya comienzan a delinquir y no saben qué es lo justo y lo legítimo. Ellos creen que es algo normal, que se da, y bueno, ya comienzan a hacerlo desde muy chicos. Marian, si podés pasar la diapositiva. Bueno, ahí falta el título, pero bueno, me voy a basar también en El suicidio, que es de 1897, que es otra obra de Durkheim donde también se toca, la anomia, que la considera como un mal crónico de la sociedad moderna y factor explicativo del porcentaje de tasa social de suicidios a fines del siglo XIX. Él dice que en el contexto donde los límites se debilitan, el individuo se encuentra en una situación donde sus pasiones y deseos se encuentran desbocados, es decir, pierden todo punto de referencia y todo lo que hacen les parece poco, por eso siempre van en busca de más. Esto se ve ya en ese pequeño desde chico, que él en el principio de la película ya idea un plan para ir a robar al motel, ¿no? Y no contento con eso, sino que va por más y sigue y entra al hotel, que ya el hermano le había dicho que no, y no contento con entrar solo al hotel, sino que termina matando personas. Esto también habla del deseo de las personas y de no sentirse, como no sienten un placer continuo, sino que van en busca de más, y bueno, eso se refleja también en la película con ese pequeño. Después, el autor sostiene que hay dos situaciones en las que existen señales de anomia más claras, que son el ámbito económico, que lo explicamos recién en la División Social del Trabajo, de estas reglas que no sirven al principio y que hay que cambiarlas, y del ámbito conyugal, que él explica, el Durkheim dice que el matrimonio supone como una especie de estabilidad, más que nada para el hombre, que quizás cuando entra en el matrimonio se genera una especie de, es más organizado, quizás adquiere otras cualidades que antes no tenía, pero es todo lo contrario para la mujer, que se encuentra frustrada o atrapada, y por eso si la moral conyugal se debilita, los involucrados sufren un desencanto que incrementa la tasa de suicidio. Victoria, te estamos perdiendo. Esto también hay un ejemplo también en la película, que se da un hecho de infidelidad ahí que trata un poco del destino. Bueno, la termina matando. Y Marian, si puedes pasar la diapositiva. Me centro también en una de sus obras, que es La educación moral, de 1902, donde él vincula la anomia con la educación como medio para enseñar al individuo
y contener sus pasiones y poder darle un objetivo a futuro, que esta capacidad deberá ser aprendida desde pequeños a partir de las enseñanzas de los educadores, desde sus maestros hasta sus padres, y esto se ve también en la película cuando Buscapé logra encontrar una pasión en la fotografía y salir, gracias a que su padre también le puso límites en ese momento, y pudo encontrar su pasión en la fotografía y salir quizás del círculo vicioso que había en Ciudad de Dios, y poder encontrar su verdadera pasión y adquirir otro estilo de vida quizás. Y bueno, eso es todo. Es fundamental lo que estás diciendo, Victoria, porque Durkheim además es conocido como uno de los pilares de la sociología de la educación. Durkheim le da una importancia central a la educación en las sociedades avanzadas, sobre todo en las sociedades capitalistas avanzadas. ¿Por qué? Porque son las encargadas de transformar a los locos bajitos, a los niños, en seres socialmente útiles. Fíjense, cuando los nenes empiezan a ir al jardín de infantes, lo primero que hacen es pelearse con los otros, es disputarse por ver quién acapara los lápices, las témperas, esto es mío, ¿no? Lo primero que aprende el nene, que desarrolla el nene, es el sentido de qué es lo que me pertenece, el mundo me pertenece. Esto es mío. Cuando se encuentra con otro nene y el otro nene tiene un muñeco que a él le gusta, se lo saca, se lo arranca, dice mío. La primera palabra que aprenden los nenes en general es teta, ¿no? O comer. Y la segunda es mío, ¿no? Esto es mío. Es decir, el ser humano, para Durkheim, en su estado natural, es un ser egoísta, naturalmente egoísta, que para satisfacer sus necesidades, digamos, freudianamente hablando, entre el objeto, el deseo y el objeto no hay ninguna mediación, ¿no? Y por eso es necesaria la escuela, porque la escuela incorpora en los niños ese ser social del que carecen, ¿no? Al ser individual, la escuela lo que hace es adosarle, imponerle, inculcarle el ser social, que tiene que ver con un conjunto de normas y de reglas que hacen posible la convivencia y la cooperación, ¿no? La cooperación, la solidaridad orgánica. La escuela, en última instancia, es eso, es un enseñadero de solidaridad orgánica. Y en la favela, si hay una institución que está ausente, es la escuela. Los nenes que están en la banda no van a la escuela, se educan en la horda, ¿no? No tienen esa conciencia moral, y esto está claro en C pequeño, en la escena, la primera vez que aparece es en la escena del hotel, ¿no? Cuando van a atracar el hotel, que se despacha a unos cuantos, ¿no? El C pequeño vuelve al hotel y ahí uno se da cuenta, no tiene conciencia moral. C pequeño es un ser amoral, totalmente amoral. Y esto es lo que sucede también en la trama de la película. Tampoco es que el director de la película procura juzgarlo, ¿no? A C pequeño, como no lo juzga a Buscapé, ¿no? Simplemente muestra cómo el medio social fue construyendo a cada uno de los personajes. El medio social interno fue construyendo a cada uno de los personajes.
y obviamente algunas características individuales, pero para Durkheim lo que pesa es el medio social, ¿no? Y la diferencia de la escuela. Buscapé fue a la escuela y C. Pequeño no fue a la escuela. Y esa fue la gran diferencia, ¿no? Buscapé incorporó ciertos códigos, ciertas normas, cierta conciencia moral que ese pequeño no incorporó. Perdón, ¿puedo polemizar una cosa? Va, Sí, no Mariano, polemizar, claro. sino emitir una opinión sobre una cuestión. Yo creo que la película también, en cierta forma, en relación a eso, medio que hace una trampa. Porque, por ejemplo, el personaje de Bené tampoco fue a la escuela, ¿sí? Y lo muestran como con características mucho más morales, si se quiere, que ese pequeño. Y yo ahí me pregunto si el director, bueno, en realidad no, porque está basada en una obra, ¿no? Literaria. No mete la trampa, o sea, no te lleva a pisar el palito de pensar que es una cuestión individual en última instancia, ¿no? Como que cada uno elige su camino, y me parece importante señalar que no es así, ¿no? Que en todo caso la individualidad es una característica más, pero que no es determinante. O sea, lo determinante es el entorno, en todo caso, ¿no? Y que... Eso, a ver, nosotros, obviamente, nuestra materia llega hasta la sociología clásica, ¿no? Después, obviamente, que la sociología, después de Marx, Durkheim y Weber, siguió desarrollándose, siguió creciendo. Esta dicotomía entre objetivismo y subjetivismo, entre sujeto y estructura, entre lo social, si lo social se impone al individuo, lo individual es lo que construye lo social, encuentra otras aristas, otras facetas, y es relativizada, digamos. En todo caso, hay procesos de construcción de lo social en los que los individuos tienen cierta posibilidad de resistir a las relaciones de dominación, de construir historias alternativas, pero lo cierto es que esto no diluye ni la estructura, ni lo estructural, ni lo subjetivo, sino que en la sociología el gran interrogante es cómo se vinculan, cómo se determinan mutuamente lo colectivo, lo estructural con lo individual, con lo subjetivo. Había un filósofo, les decía, un filósofo que ahora no recuerdo, algunos se lo atribuyen a Ortega y Gasset, otros a Jean-Paul Sartre. Dice, uno es uno y su circunstancia, ¿no? Uno es uno y su circunstancia. Uno es lo que es, las características individuales, pero también es lo que la sociedad hizo de uno, ¿no? Uno no elige nacer en la villa o nacer en Barrio Parque. Uno no elige, o en Nordelta, y sin embargo, de la villa sale Buscapé y sale ese pequeño también de la favela. Y de la ciudad puede salir un ladrón de guante blanco, puede salir una Patricia Bullrich y puede salir el padre Mujica ¿qué quiero decir? Hay como una mutua determinación. Lo que
lo que no quiere decir que lo social no determine a lo individual y que lo individual no tenga cierta capacidad de condicionar esos condicionantes o de sobreponerse a esos condicionantes, pero no es la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Como dice Piketty, un economista francés muy de moda, el 90% de los ricos nacen ricos, el 90% de los pobres nacen pobres. Entonces, la cancha siempre está inclinada para algún lado, siempre va a haber un jugador habilidoso, siempre va a haber un Messi, un Maradona que pueda desequilibrar, pero en general es muy difícil que Sacachispas le gane a River, con perdón de Sacachispas, ¿no? Pero es muy difícil. Profe, ahí quiere entrar una compañera justo, por si acaso. ¿Cómo, Sebastián? Perdón, ahí está Pau, nuestra compañera que estaba queriendo entrar. Sí, dale. Ahí quedó atrapada en el limbo. Me parece que sí, quedó en un limbo. Ahí les estoy dando entrada. Profe, le quería una consulta, tenía también sobre el análisis que veníamos haciendo de la peli, cuando hablábamos de la división social del trabajo. Compartir la pantalla, ¿sabes? Sí, Sebastián. No, creo que ya terminamos, ¿eh? Ah, bueno. Creo que sí. Esta es una consulta así más al estilo libre. Cuando hablamos de la banda de C Pequeño, ¿no? Sí. Justamente charlábamos de que, comentaba creo que Pau, justamente, cuando había algún problema, ¿no? O sea, que tenía que ver con el robo de los niños, estos que robaban, la gente lo iba a ver a él, ¿no? Le lleva comida, bueno, como que... ¿Él no funcionaría como una institución justamente, quizás no formal? ¿Tendría como un carácter de cubrir alguna necesidad? Lo que pasa es que ya igual estamos interpretando en clave de Durkheim, pero también lo podemos interpretar en clave de Max Weber, ¿no? CPT no funciona como una institución en sí, porque la institución supone cierta legitimidad. CPT no opera, es el puro poder, digamos, ¿no? Es el puro poder de la violencia, del miedo. Opera como una autoridad. Obviamente, la autoridad es pequeño, pero opera como una autoridad porque no hay otra. Porque es la que se impone a punta de pistola, digamos, ¿no? Porque en términos weberianos, el Estado, que es el que debería detentar el monopolio del ejercicio de la violencia física, no existe, no lo hace, deserta, no entra a la villa. Entonces ese lugar es ocupado siempre por algún otro elemento que ejerce el poder puro, no la autoridad. En realidad, C pequeño opera como poder puro, no como autoridad, porque apenas se la pueden dar, se la dan a C pequeño, ¿no? Y es reemplazado por otro poder, pues es puro poder, ¿no? Pura violencia física. ¿Por qué? Porque va a decir Weber, lo vamos a ver en las clases que viene, la dominación, y lo de C pequeño no es dominación, es poder puro. La dominación descansa en cierta probabilidad de reconocimiento, de legitimidad del ejercicio del poder, ¿no? Es un poder que descansa en cierta reciprocidad, si se quiere. Entonces, no es que todo el tiempo el Estado está ejerciendo un poder represivo y violento.
es en última instancia, ¿no? El Estado, qué sé yo, si vos cometiste una infracción, un delito, el tribunal primero te va a mandar un telegrama para que te presentes. Si no te presentaste, te van a mandar a la policía a llevarte un telegrama. Si no te presentaste, te van a mandar a la policía de nuevo y te van a invitar amablemente a que concurras al... y la tercera van a venir ya con las esposas, te van a agarrar por la fuerza y te van a subir al patrullero. Pero no es que estamos todo el tiempo con el aliento de la cana en la nuca. ¿Por qué? Porque tenemos incorporada la ley. La ley, obedecemos porque aceptamos obedecer, porque legitimamos el orden, porque aceptamos la legitimidad del orden establecido. En la favela no hay orden legítimo. No hay ningún orden legítimo. Es poder puro. Se basa en la permanente amenaza, ¿no? En la permanente amenaza. Entonces, esto ya es más en clave Weber que en clave Durkheim. Pero sí, en la favela hay una ausencia del Estado. El orden moral que implica una institución compleja como el Estado moderno está ausente. No hay instituciones, las instituciones que hay son muy precarias, la división del trabajo que hay es muy precaria, en términos institucionales, digamos, volviendo de nuevo a la clave weberiana. Max Weber diría, en la ciudad hay burocracia, es decir, hay un aparato estatal, hay empresas privadas, en las que existen funcionarios especializados que ocupan puestos definidos, con roles definidos, que están socialmente legitimados, reconocidos, aceptados, en función de la división del trabajo, y en la favela no. En la favela no hay demasiada especialización, no hay instituciones, no hay... ¿Por qué? Porque no hay ley, no hay norma. O las leyes son muy básicas. La norma es, en la favela, una de las pocas normas es, adentro de la favela no se roba. Y al que no la cumple, corcho. Por eso las diferencias. Cuando Durkheim dice, a veces la densidad material opera como un buen indicador de la densidad dinámica, esto en la favela es tal cual. La densidad material que hay en la favela es pobrísima. La infraestructura que hay es pobrísima, no hay agua potable, no hay salud, no hay electricidad, no hay gas, no hay servicios básicos. ¿Por qué? Porque no hay Estado, porque no hay ley, porque no hay instituciones, porque no entran. Se constituyó como un mundo separado. Durkheim diría, como buen funcionalista y organicista, es lo patológico que surgió dentro de la sociedad, es un cáncer. Para Durkheim la favela sería un cáncer, un tumor que le surgió al tejido social, ¿no? Sería algo patológico, algo que se desvía de la norma, de lo normal. Y lo que pasa es que termina constituyéndose en un universo separado ya, ¿no? Se autonomiza respecto del Estado. ¿Algún comentario más? La película
es fabulosa por donde se la mide, ¿no? Hay otras películas similares en Brasil que dan cuenta de esta cuestión. Otra, diría, más dura todavía, más crítica y un tanto nihilista también, que da cuenta de los grupos paramilitares que operan en las villas, los llamados escuadrones de la muerte, que es Tropa de Élite, Tropa de Élite, que está protagonizada por Wagner Moura, un actor de Brasil que ha saltado a Hollywood. Si vieron la serie Narcos, es el que hace de Pablo Escobar Gaviria en la serie. Si vieron la película Elysium, que es una película de hace algunos años, es otra película interesante para ver, una película de ciencia ficción. Uno de los protagonistas en el universo Hollywood es Wagner Moura. Es el que no es el que va, como el que maneja la nave, como el que organiza claro, él. Claro, es Claro, parte de la resistencia él. Tal cual. Un día voy a trabajar esa película. Es muy buena, muy buena esa película. Pero ocurre en un escenario distópico en el que el capitalismo ha terminado por devastar la sustentabilidad en el planeta Tierra, los recursos naturales. Ya el planeta Tierra ha dejado de ser un lugar vivible. Hay solo algunas regiones en las que sobreviven unos pocos multitudes de desgraciados en torno a grandes ciudades contaminadas, con situaciones de mucha marginalidad, de mucho hambre, y las élites han construido una especie de estación espacial que orbita la Tierra, que se llama Elysium, ¿no? Donde han reproducido, en modo de vida han reproducido una atmósfera artificial. Entonces viven como si vivieran en sus country club y en sus barrios privados, con sus jardines, sus lagos y sus completamente aislados de la tierra, donde siguen obteniendo algunos de los recursos necesarios, ¿no? para mantenerse, sobre todo por la explotación de ciertos minerales que son estratégicos, y la producción industrial, ¿no? Siguen sobreexplotando la producción industrial. Entonces ahí se da una lucha, que es una lucha de clases, digamos, ¿no? Entre los oprimidos que quedaron en la tierra y el otro actor, ahora me acuerdo del nombre, el protagonista principal es Matt Damon, y el coprotagonista es Wagner Moura. Es como un actor en ascenso. Nada, reitero, estas películas, el cine es muy prolífico en brindar ejemplos, sobre todo las películas y las series que están muy bien guionadas, por gente que sabe, por gente formada, dan cuenta de este fenómeno de la fragmentación social, de la constitución de mundos, no ya mundos contiguos. Yo me acuerdo cuando yo era chico,
me crié en Gonet, cerca de La Plata. Hice la escuela primaria en la escuela 18, jardín de infantes, primer grado, segundo grado. Yo iba al colegio. Mi padre era ingeniero y trabajaba en una empresa del grupo Techint en Ensenada. Iba a la escuela con el hijo del médico, pero también iba el hijo del obrero, el hijo del albañil, el hijo del farmacéutico, los hijos de la maestra eran compañeros míos, el hijo del comerciante, la hija del comisario. Era la escuela, era en ese entonces todavía hacia su interior un universo heterogéneo. Distintos sectores sociales que podían medirse en función de cómo estaban segmentados, en función de una escala, digamos. Eran más o menos acomodados, más o menos instruidos, tenían más o menos capital cultural, pero participábamos todos del mismo espacio social. Las sociedades capitalistas modernas, sobre todo a partir de la irrupción de los programas neoliberales a partir de los años 70, lo que llamó el consenso de Washington, empezaron a generar una gran desigualdad, es decir, una gran concentración de la riqueza en unos pocos sectores, y los grupos que empiezan a autorreproducirse, digamos, ¿no? Ya no necesitan de los otros. La división social del trabajo en algún lugar tiene un momento de quiebre. Esto no lo dice Durkheim porque Durkheim no lo vivió en ese momento, pero yo estoy haciendo una lectura en términos durkheimianos de algo que pasa en la actualidad, ¿no? Para interpretar qué es lo que pasa en la película también. Hoy las escuelas, hacia su interior, son completamente homogéneas. A ver, cuando yo era chico, las escuelas eran heterogéneas hacia su interior y homogéneas entre ellas. Todas las escuelas se parecían unas a otras, más o menos. Ofrecían el mismo tipo de educación, la misma calidad. Hoy se ha invertido esto. Las escuelas hacia su interior son totalmente homogéneas o tienden a ser totalmente homogéneas en su composición social. Y se heterogeneizan entre ellas. Escuelas para clase media, escuelas para clases medias profesionales, escuelas para clases altas, escuelas de élite. El St. George. ¿Alguien conoce el St. George en Quilmes? ¿Alguien alguna vez conoció a alguien que fuera al St. George, que fuera alumno del St. George? Sí, profe. Sí, bueno, yo conozco. Sí, a ver, ¿qué me pueden contar? Mi hijo lo llevaba al colegio, a lo del San Jorge. San George. Ajá. En el colectivo, ¿no? Mi hijo era chofer de colectivo y lo llevaba. El St. George, probablemente los conozcamos, pero es una excepción. En general, somos muy pocos los que... Yo conozco a alguien que conozca a alguien que fue al St. George. Son universos completamente ajenos a los que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? La cuota que paga un alumno del St. George probablemente sea más de la mitad de mi salario como docente universitario, ¿no? Además se pagan dólares la cuota de ese colegio. Probablemente.
Los alumnos del St. George, probablemente la única vez que vean un pobre va a ser a través del vidrio de la 4x4, del vidrio polarizado de la 4x4, o como dice este personaje del rugby. Mickey Vainilla. No, Mickey Vainilla, yo Vainilla creo que no, un el pobre. otro, el rugby, ¿cómo se llama? Dicky del Solar. Dicky del Solar. Dicky del Solar. Cuando habla de la Betty, ¿no? La Betty, que es la empleada doméstica, que le dicen Betún, porque es negra, es morocha. Es una especie de Mickey Vainilla con cheto, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y al mismo tiempo, los pobres también tienden a vivir en guetos, ¿no? En las villas, aislados del resto de la sociedad. Interactuamos cada vez más con gente que se nos parece, se pierde la diversidad social, vivimos en mundos que están cada vez más desconectados unos de los otros. Más desconectados unos de los otros. Esto es lo que genera la desigualdad, sobre todo a partir de la década de los 70, con la implementación de los programas económicos neoliberales. Las sociedades tienden a encapsularse, los grupos sociales tienden a encapsularse y a autorreproducirse como grupos sociales con culturas diferentes, con giros lingüísticos diferentes, con idiomas, con consumos diferentes, y en general separados por un alambrado, por alguna barrera natural, como vemos en muchos casos. Y esto es lo que pasa en Ciudad de Dios, ¿no? Ciudad de Dios son mundos que crecieron fragmentados, que crecieron aislados, que crecieron al margen de las sociedades capitalistas modernas, urbanas, pero que están ahí y vuelven, cuestionan, ocupan tierras, en algún lugar tienen que vivir, están en la calle, molestan. Yo ahora estoy viviendo hace unos meses en Palermo, les puedo asegurar, en Palermo, vivo en Recoleta, barrio de la capital, si se quiere, paradigma de las clases altas, de las clases medias altas, ya, porque las clases altas se han ido a otros lugares, ¿no? Ya, les puedo asegurar que voy caminando por el barrio, hago 3 cuadras y en 3 cuadras no veo menos de 4 o 5 personas o familias viviendo en la calle, porque no tienen literalmente dónde dejar reposar sus osamentas, sus huesos, ¿no? Se hacen de un colchoncito, buscan la marquesina de un negocio, la entrada de un edificio, o lo que fuera de noche, y se acomodan con un colchón y un par de frazadas a pasar la noche. Algún alma caritativa les acerca con suerte algo caliente para que se lleven al estómago. Y nos acostumbramos a vivir así. Lamentablemente nos vamos acostumbrando a vivir y a convivir en esos mundos que, claro, nos molestan, ¿no? Sobre todo cuando una de esas personas dicen, bueno, acá hay un terreno que está desocupado, vamos a juntar 4 chapas y hacemos una toldería, ¿no? Ahí surge el escándalo, ¿no? Propiedad privada, ¿no? Profe, perdón.
Sí, Yo conocía a unas chicas que iban al San George. ¿Me escucha? sí, te escucho. Y nada, eran re educaditas, re inteligentes, sabían un montón. Y vi que ellas subían fotos que estaban en el colegio, que tenían un programa de, no sé, algo de techo que estaban construyendo casas para la gente que lo necesitaba. O sea, no creo que esté tan alejado de su mundo, por así decirlo. No, hay programas, eh, un techo para mi país, programas Ellas similares, participaban en el colegio. pero eso opera en cierta manera, muchas veces, no en todos los casos, igual que lo que llaman la responsabilidad social empresaria, que es como un redentor de conciencias culpables, digamos, ¿no? En ciertos sectores sociales, la caridad. Es no operar sobre las causas, sino operar sobre alguna de las consecuencias de la desigualdad, no para cuestionarla ni para hacerla desaparecer, sino para paliarla de alguna manera y paliar ciertas conciencias. Yo te exploto igual, pero bueno, hago caridad y lo que no quiere decir que sea esto en todos lados y que en todos lados se reproduzca de la misma manera, pero a veces terminan siendo como la excepción que confirma la regla, ¿no? O el hecho para terminar legitimando. Desde la derecha en general se dice, bueno, pero yo conozco un caso de un chico que era cartonero y terminó recibiéndose de médico por el esfuerzo personal y por la... Sí, la casuística vamos a encontrar. Buscapé en la película sale de la villa porque tiene la suerte de encontrar algo que le gusta, que lo apasiona, que lo hace bien, porque le regalaron una cámara de fotos y porque... Pero es la excepción a la norma, ¿no? Como dice Piketty de nuevo, cuando el 90% de los ricos nacen ricos y el 90% de los pobres nacen pobres y mueren pobres, no hay excepción que valga, sino se construye un sistema económico más equitativo, más justo, más solidario, una distribución de la riqueza más progresiva, digamos, ¿no? Si no, terminamos operando sobre las consecuencias, ¿no? Son objetivos muy loables, por cierto, por otro lado, y siempre, hasta que se logre eso, hay que operar sobre el mientras tanto, ¿no, Verónica? Quiere decir, hay un montón de organizaciones sociales, por ejemplo, que en invierno se organizan para llevarle un plato de comida caliente a la gente que vive en situación de calle. No operan sobre las causas, pero mientras tanto a esa gente hay que darle de comer, ¿no? Mientras tanto a las familias hay que darle un lugar para vivir. Pero fíjense qué pasa, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se persigue a aquellos que ocupan un terreno porque no tienen dónde ir a vivir, pero el grupo Clarín, sin ir más lejos, ocupa desde hace décadas de manera ilegal los terrenos que están abajo de la autopista en Constitución, ahí donde tiene su estacionamiento Canal 13,
los ocupa ilegalmente. Y nadie sale a reivindicar la propiedad privada y a pedir que los desalojen, ¿no? Pero un pobre arma una carpita en un terreno que está desocupado y enseguida salen a protestar que se está violando la propiedad privada. El jefe de gobierno de Buenos Aires quiere privatizar, yo no sé, son 20 hectáreas de lo que es Costa Salguero. Son terrenos públicos, cuando en la ciudad de Buenos Aires hay por lo menos, esto era hace un año, en época en que no había pandemia, contabilizadas 30.000 personas en situación de calle. Entonces, por un lado, especulación inmobiliaria, la mitad, casi la mitad de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires están desocupadas. Están desocupadas. Es decir, existen como parte de lo que se llama la especulación inmobiliaria. Y hay 30.000 personas o más en la ciudad de Buenos Aires que viven en la calle. Entonces, ahí hay algo del orden de la fragmentación social que hace que no funcionen las sociedades, ¿no? Que estas sociedades funcionan en dos tiempos, que hacen que convivan lo que alguien llamaba como Belindia, ¿no? Las sociedades Belindia, que era una mezcla de Bélgica y la India, ¿no? De las partes más ricas de Bélgica y de la India, conviven separadamente, pero en un mismo espacio político. Tenemos la 1114, la Villa de Retiro, de un lado de Avenida Libertador cruzás las vías y tenés la Villa de Retiro, y del otro lado tenés el barrio de Recoleta, a metros de distancia unos de otros, con dos lógicas completamente diferentes. Felicito al grupo que presentó la película. Muy buen trabajo, Victoria, Paula, Mariano, Sebastián, Lucía, no me olvido de nadie. Lucía. ¿Cómo? Y Lucía. Han hecho un enorme y un gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos estamos viendo el martes que viene. Vamos a empezar con el último tramito del programa, que es Max Weber. Que tengan un Leemos el buen fin de apunte. semana. Sí, Sebastián. El apunte leemos de Weber, que está en el Drive, ¿no? Sí, me preguntaba una compañera, puestos a escoger frente al perentorio de los plazos y a que se nos termine el programa para el parcial, presten atención más que nada a los textos de Giddens, ¿no? Giddens es diríamos, un comentarista o un analista, es el que articula las obras de los tres. ¿Por qué? Porque es el que nos explica qué quisieron decir. Entonces, yo les diría que privilegien, si están apretados de tiempo, la lectura de Giddens por sobre la lectura de los autores. El martes que viene, si Dios quiere, les doy las consignas para el trabajo, para el segundo parcial. Ah, genial. Yo le iba a preguntar eso, profe, a ver si nos podía adelantar un poquito, porque las teníamos creo que el 27, una cosa así, y yo estoy reajustada con todo. Te las voy a dar el martes que viene. Tiempo, mejor. Genial, gracias. Y espero el martes tener corregidos los primeros parciales. Ahí vemos. Un abrazo, buen fin de semana. Chao. Listo. Chao. Buen fin de semana.